Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de los que no siempre se habla, pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de la profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Pablo y Shanik y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Qué gusto estar de regreso. Ya prometimos que regresábamos en enero y pues acá estamos. ¿Cómo Se estás, logró, Pablo? Sí, se logró. Cuéntanos, ¿cómo se estás? logró, ¿Cómo te sientes? No, creímos que no se iba a lograr, pero sí, sí se pudo. Estábamos ya preparados para mandarles un mensajito porque la verdad, la preparación de estos meses, el poder descansar también que fue importante, pues nos llevó a reflexionar muchos temas, a pensar en muchas cosas que ustedes nos habían escrito sobre situaciones que les duelen o que sienten que no se hablan tanto. Y entonces entre las conversaciones, porque hoy ustedes nos ven, pero antes de hoy, estuvimos durante varias semanas organizando de qué vamos a hablar, cómo va a ser el orden, qué invitados, ojo, qué invitados vamos a tener en los próximos días. Entonces, nada, yo estoy muy feliz de estar de regreso por acá y volver a casa. Sí, también algo que estuvimos conversando mucho fue del día de publicación del podcast, porque nos estuvieron diciendo que a lo mejor el viernes no era ideal, porque pues muchos están ya pensando en el fin de semana y demás. Entonces, por ahora, tentativamente, igual les dejamos aquí la pregunta abierta. Ustedes escriban en los comentarios, por favor, qué día creen que sería mejor, pero por ahora la opción ideal a la que llegamos es los miércoles. Miércoles, si no mal recuerdo, por ahí lo tengo anotado, 5:30 México, 6:30 Colombia, PM, PM. Vamos a estar ensayando Ujú. cositas. Por ahora vamos a quedarnos como con este nuevo horario, pero fundamentalmente eso, que sepan que, pues que tenemos muchas ganas de hacer que este contenido llegue a cada vez más personas. Consideramos que eso es muy importante, no tanto porque pensemos en número de vistas o porque creamos que esto pues en algún momento pueda crecer más, pero sí porque queremos que pueda ayudar a más personas. Si una cosa va acompañada de la otra, maravilloso, pero fundamentalmente eso y desde luego, nada de esto sería posible o será posible si ustedes no nos apoyan compartiendo estos contenidos, suscribiéndose al canal, activando notificaciones. Y bueno, yo Dejando creo que comentarios. ha sido ya una introducción un poquito larga fuera del tema, pero valía la pena porque fue un periodo larguito de descanso el que estuvimos fuera de sus pantallas. Sí, pero bueno. Entonces vamos a comenzar con el tema que, como siempre, es algo muy importante de lo que casi nadie habla. Hoy vamos a conversar un poco de la ansiedad existencial. Entonces, pues cuéntanos un poco, Pablo. Venos empapando un poco sin dar como todavía la explicación desde la psicología. Bueno, lo primero es que cuando uno se refiere al concepto de ansiedad existencial, como que se le pueden venir a la cabeza cosas muy, muy complejas, como de literatura o de filosofía, de repente como de muchos memes que se sueltan, y de pronto justamente todo eso va invisibilizando el hecho de que no sepamos muy bien de qué se trata esto. Pero para tener un resumen ahí chiquitico, 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 estamos hablando de momentos, porque son momentos diferentes en la vida en que podemos percibir esta ansiedad existencial, que nos generan preguntas, que nos cuestionan sobre lo que sigue, que no es algo malo, no necesariamente es algo malo, pero sí que a veces si no lo sepamos, si no lo sabemos gestionar, nos puede llevar a pasar por momentos difíciles.
Sí, es algo muy complejo precisamente por lo que dices, ¿no? De los memes y todo, o sea, ya todos los temas en general como que siempre se terminan convirtiendo en una burla en redes sociales, porque la gente no tiene la información adecuada o pues, cualquier cosa, ¿no? O Pero, desinformación, también pasa ta- mucho que, claro. bueno, que muchos influencers pensándolo acá, queriendo hacer bien las cosas, no se informan bien y terminan generando conversaciones y creencias pues que no son realmente las adecuadas. Pero bueno, para eso estamos también acá, no con el ánimo de llevarnos la verdad absoluta, pero sí de plantearles que desde nuestras profesiones tenemos un entendimiento que nos ayude a acercarnos de una manera un poco más precisa a estos conceptos que desde luego seguirán creciendo con las reflexiones y vivencias de ustedes. Bueno, ahora sí, amplía un poco más, porfa, desde la psicología, ¿cómo se entiende que es la ansiedad existencial? Bueno, de repente yo creo que todos en momentos de nuestra vida nos hemos podido percibir con la necesidad de identificar cuál es el significado de nuestra vida. Hay un significado de la vida, hay un significado de la vida humana, de nuestro planeta, de por qué somos tan pequeños en el universo, de si lo que hacemos en el día a día tiene un verdadero propósito o no. Son mil cosas y mucho nos puede desencadenar ese tipo de reflexiones. A mí particularmente me las desencadena mucho cuando empiezo a mirar documentales sobre astronomía y miramos lo vasto del universo, quizá infinito, seguramente infinito, y decimos, bueno, pero si somos simplemente una minusculisísima parte, si nuestra existencia humana es apenas unos pocos segundos de todo el calendario del universo, pues ¿qué hacemos aquí? Bueno, yo en lo personal, he procurado responderme siempre esas preguntas con respuestas tal vez muy sencillas, pero que a mí me ayudan y van en la línea de, pues vinimos a disfrutar, vinimos a sentir, vinimos a conocer, vinimos a leer, a escuchar música, a tener orgasmos, a poder disfrutar de los videojuegos, de trabajar en cosas que le puedan ayudar a otros. Pero yo sé que eso, que es tal vez muy simplista, no necesariamente es lo que le ayuda a todo el mundo. Entonces, desde la psicología hablamos de esa reacción humana ante la incertidumbre de existir, del cuestionarnos esa existencia, esa incomodidad que a veces surge cuando nos preguntamos por ese sentido de la vida, bien sea de todos nosotros o de uno en particular, de yo mismo. Si estamos viviendo nuestra vida de forma auténtica, si estamos obteniendo los frutos realmente de lo que queremos y hemos cosechado, si las decisiones que hemos tomado en efecto nos representan, si han sido las decisiones correctas para llevarnos a los puntos de la vida que hemos soñado, o incluso cuáles son esos puntos de la vida que no logramos terminar de vislumbrar y que queremos poderlos pues soñar, es como una forma también de añorar. Y por eso pues suele aparecer todas estas preguntas, reacciones como en momentos muy específicos de la vida, eh, ante la pérdida de alguien, de repente ante un cambio de empleo, cuando se termina una relación de pareja o cuando empieza una nueva relación. También a veces eso nos hace empezar a replantearnos como muchas cosas de la vida, llegar a ciertas edades, que bien sea por temas biológicos, pero también por temas simbólicos, de repente nos hacen cuestionar, llegar a los 30, llegar a los 40, a los 50, qué voy a hacer ahora, cuál va a ser mi próxima meta, el próximo paso. Esto es tan, mm, pues como tan desorganizado dentro de la belleza del desorden que vivimos en nuestra cabeza, que a veces incluso ante los grandes triunfos de la vida nos llegamos a cuestionar mucho como el qué es lo que sigue, y a veces eso puede incluso opacar esos triunfos. Esto no es una enfermedad, no es que ustedes vayan a buscar en los manuales diagnósticos de la psicología y la psiquiatría y vayan a encontrar la ansiedad existencial como una enfermedad, sino más bien que lo debemos entender como parte de la experiencia humana. Y creo yo,
lo quiero compartir para ti, primero que todo, y luego para las personas que nos están viendo y escuchando, que aquí estamos conversando también sobre algo que nos enriquece y nos hace evolucionar. Pienso yo que es gracias a nuestras inquietudes existenciales, frente a nuestras ansiedades existenciales, que hemos tenido los grandes avances a nivel tecnológico, artístico, social que hemos podido vivir. También, por supuesto, si somos realistas, pues en gran medida muchas de nuestras guerras, de nuestros desastres como raza, como seres humanos, pues también han tenido que ver mucho con esas inquietudes existenciales y con esas ansiedades. Ahora, nombrarlo puede también plantear el hecho de que cuando uno vive una ansiedad existencial, pues esto, aunque no es algo diagnosticable de manera específica, sí puede estar acompañado por diagnósticos propios de la ansiedad, de, del pánico, del duelo o de situaciones adyacentes. Entonces, vamos a reconocer que acá sí pueden haber algunos trastornos asociados, pero no necesariamente, y que a lo largo de nuestra vida, estando perfectamente sanos, es parte de estar sanos el hecho de tanto en tanto tener algo de ansiedad existencial. Y es un tema complejo porque cualquier cosa lo puede disparar. O sea, cualquier persona, cualquier cosa, por mínima que alguien lo pueda ver, puede desencadenar todos estos pensamientos. Y es complejo saber realmente, o sea, como que aterrizar que esto que me está pasando es ansiedad existencial. Cuéntanos un poco cómo se puede llegar a manifestar para poder ir entendiendo un poco por dónde va. Hay pensamientos frecuentes que nos acompañan en diferentes momentos de la vida. A veces pueden ser pensamientos muy pasajeros. Otras veces podemos estar conversando sobre pensamientos reiterativos, incluso como sobre pensamientos intrusivos. Pero fundamentalmente es cuando nos descubrimos como que en nuestra cabeza hay esto es todo, estoy viviendo bien mi vida, si estoy en la relación que quiero, este sí es el trabajo que me hace sentir a mí pleno o a gusto, porque estoy madrugando los lunes, cosas muy cotidianas. También, y tú lo decías muy bien, esto se puede desencadenar por muchas cosas. Por ejemplo, pues tú y yo lo hemos compartido con los fallecimientos de algunos seres queridos. De repente nos cuestionamos cosas que hasta no son completamente lógicas, pero son hermosas, como, ¿y este familiar que falleció estaría orgulloso de mí, de lo que soy ahora? Personas que han sido muy significativas en nuestra vida, eso nos hace también como cuestionar a veces. Otras veces las asociaciones son por descubrirnos en situaciones que no nos agradan o que no nos gusta lo que somos en esas situaciones. Y de repente eso nos lleva a plantearnos pues situaciones en la vida de no, yo no quiero seguir siendo así, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir faltándole a mi familia o no quiero seguir priorizando mi trabajo por encima de mis amigos, de mi familia. Eh, Son muchas cosas las que nos pueden llevar a esto, pero fundamentalmente quedémonos como con esa idea de cuestionarnos si esto que estamos viviendo es lo que realmente queremos tener. Creo que un poco ahí se puede como resumir de manera muy acelerada lo que es esos pensamientos frecuentes. Luego, por Ujú. supuesto, también hay una sensación como de vacío. ¿Sí? Les hablaba ahora de que esa inquietud existencial, esa ansiedad existencial, también ha sido muchas veces lo que lleva a las personas
hablando en términos globales, a que vayamos evolucionando, a cuestionarnos grandes aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque queremos llenar ese vacío de conocimiento o ese vacío de arte. Estoy muy conectado con la idea de que los poemas más hermosos que existen, las canciones escritas de la manera más bella, nacen de profunda ansiedad existencial, de esa desconexión o insatisfacción que a veces no tiene una causa clara, otras veces sí, pero que fundamentalmente nos lleva a decir, hey, tengo que hacer acá una pausa y descubrir entonces qué es lo que sigue, para dónde es que me voy a dirigir. Porque, pues, de otra manera tendríamos una dificultad importante para disfrutar las cosas. Ojo, que no vayamos acá a confundirlo con lo que es una depresión funcional. Muy invitados a que vean ese episodio si quieren sumergirse un poco más en ese otro concepto. Porque acá sí, si bien estamos hablando de que uno puede habitar dentro de una ansiedad existencial y seguir funcionando completa y completamente, no estamos necesariamente diciendo que es una tristeza profunda que cumple pues como con todos los criterios diagnósticos de una depresión funcional, que es algo, poniéndolo en algunos niveles, mucho más severo que clínicamente requiere un acompañamiento psicológico y psiquiátrico y que desde luego pues es otro tema del que no estamos conversando el día de hoy. Claro, ahí está el episodio. Por favor, vayan a Corran a verlo. verlo, sí. Ahora mencionabas que la ansiedad existencial puede coexistir con otros tipos de ansiedad. Em, ¿Aterriza un poco las diferencias o el cómo se diferencia la ansiedad existencial para que las personas no lleguen a confundir como una cosa con la otra? Ok, a ver, cuando nosotros planteamos que existen ansiedades clínicas, que existen depresiones, que existen, bueno, diferentes tipos de diagnósticos relacionados con nuestro bienestar emocional y físico, pues hay como peligros concretos, hay cuestiones latentes, hay reacciones violentas dentro de nuestro ser que nos impiden poder disfrutar la vida de una manera plena y que deben ser tratados. Pero cuando hablamos de ansiedad existencial, no necesariamente estamos hablando de que hayan peligros concretos, de que hayan esas abruptas modificaciones en nuestro ser, en nuestro cerebro, sino que puede ser incluso mm, como si se te pegara un chicle en el zapato. ¿Puedes seguir caminando? Sí, pero está ahí. Cada vez que das un pasito, como Y que se siente. se siente que, ay, ¿cuándo podré parar un momento para quitarme esto? Sí, ¿Sí? claro. Es una incomodidad, es como esa cosita ahí que te genera un vacío de, seguimos andando, pero ay, hay una cosa que me está aquí molestando. Para muchas Ujú. personas, para muchísimas personas, diferente a la ansiedad, diferente a la depresión, esto es algo que se ignora. Digo, porque finalmente cuando estás viviendo ansiedad, cuando estás viviendo en depresión, es muy difícil ignorar que eso está pasando. Es muy complicado. Acá simplemente sigues dando los pasos, sigues caminando, sigues andando. O no, o por el contrario, tienes muy buenos hábitos en tu salud mental y lo identificas y decides pues escribir o decides ir a terapia y lograr resolver eso. Yo, yo diría que otra cosa es que esto no se calma con técnicas rápidas. Muchas de las circunstancias que nos habitan con la ansiedad existencial, si no la mayoría, no todas, tienen que ver, de hecho, con tomar decisiones prácticas, con poder cambiar aspectos de nuestra vida o definir aspectos de nuestra vida, distinto a cuando estamos enfrentando un proceso de duelo o cuando estamos enfrentando una depresión, luego episodios de ansiedad. Y esto pues sí se ayuda con técnicas rápidas, además de una toma de decisiones y en muchos casos de apoyo pues farmacológico desde la psiquiatría. Pero acá estamos conversando sobre ese diálogo interno que requiere
una contestación. A veces son contestaciones muy sencillas. Otras veces tiene que ver con cosas muy profundas. Cosas rápidas. No, si me sigo alimentando así, voy a enfermar, voy a tener una vejez mala, no quiero eso, no quiero, es difícil, sí, pero voy a empezar a hacer cambios pequeños. Ve, hablando de que ahorita estamos en enero, este año sí voy a hacer ejercicio, o no, o qué, o para qué, sí, no, puede ser. Cosas más grandes, más trascendentales. Voy a cambiar de trabajo, voy a empezar a buscar, me voy a preparar, me voy a formar para poder cambiar de empleo, porque esto en lo que estoy no es lo que yo quiero, no me llena, no me hace feliz. Este matrimonio no está funcionando, no suple mis necesidades, puede haber mucho amor, pero no, no somos felices y merecemos poder ser felices. Entonces, acá no voy a seguir estando. Voy a renunciar a estas amistades que realmente no son amistades, que lo que hacen es sobrecargarme, pedirme más. Ese tipo de cuestiones nos habla mucho sobre esa ansiedad existencial. Luego, por supuesto, hay otros pedazos de la ansiedad existencial que de pronto no son tan fáciles desde una toma de decisiones puntuales como cuando si nos ponemos ya muy filosóficos, muy universales a pensar como, oh, esto es muy vasto en el universo. Y sí, a mí me encanta esa, o sea, de verdad que la disfruto mucho y la disfruto mucho viviéndola y sintiéndola a través de la literatura, a través del cine, del teatro, porque pues muchas obras tienen que ver con ese tipo de cuestionamientos. Pero la que tiene que ver con la toma de decisiones, sí, pues a lo mejor un poco de respiración consciente nos puede ayudar un poquito, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es tomar la vida por los cuernos y ejecutar nuestras decisiones. Y por último, les quiero plantear que a diferencia de la ansiedad, de la depresión, bueno, en general de cualquier otro tipo de sintomatología o de diagnóstico que genere algún tipo de ansiedad, la ansiedad existencial está más relacionada con el significado que con los síntomas físicos. O sea, es más simbólica que propiamente algo que vivencialmente pueda incluso verse. Muchas de las cosas que nosotros les hemos planteado son cuestiones donde nosotros mismos les decimos, por favor, no se autodiagnostiquen, vayan a terapia, porque son Ujú. temas que deben ser realmente diagnosticados por un profesional. Cuando hablamos de la ansiedad existencial, esto es algo que, por supuesto, la ayuda profesional puede permitirles y favorecerles mucho, pero que en el fondo los que tienen la respuesta acá de si habita esa ansiedad existencial en ustedes son precisamente ustedes los que la están sintiendo. O sea, por primera vez les diremos, esto sí se lo pueden autodiagnosticar, pero no para pues convertirse como en víctimas de ello, sino Sí, para que no. puedan vivir esa experiencia, sentirla y transformarse a través de ello. Porque aparte es algo como más pasajero, ¿no? O sea, Así que es. lo desata algún evento en concreto y pues, sí puedes estar como con esa idea taladrándote la cabeza unos días y pasa. Y una ansiedad generalizada no pasa en unos días, o sea, no. Entonces, sí, la ansiedad existencial es muy, muy pasajera y se puede presentar muchas veces, muchísimas veces a lo Y largo por de la muchas vida. diferentes causas. Exacto. ¿Por qué crees que cuesta tanto hablar de esto, de la ansiedad existencial? Pues desafortunadamente, por lo mismo que vimos la necesidad de abrir este espacio de diálogo, pues que tú propusiste y que yo muy Y que tú felizmente aceptaste. acepté, Gracias. porque nos cuesta hablar de nuestro ser, de nuestra esencia, porque muchas veces cuando lo hacemos, em, uy, y ahí va un pequeño spoiler de nuestro próximo episodio, porque usualmente cuando lo hacemos públicamente en redes sociales, lo hacemos siempre como desde lo positivo y no desde lo que nos duele, desde lo que nos golpea, porque es más fácil ignorarlo, al menos en un principio, que confrontarlo, que conversarlo. Uy, es que confrontar cosas, incluso con uno mismo, es muy complicado, muy Sí, complicado. yo admiro mucho, esto pues es una generalización, no se dan todos los casos, pero
sí percibo que conforme más años se tiene, cuando ya incluso, digamos, es de la tercera edad, se hace más fácil, se hace un poco más fácil, se hace más fácil tener nostalgia, se valida más esa persona en que tiene nostalgia, en que recuerda lo que fue su vida, en que admira la belleza de lo que fue y añora con tristeza lo que no. Yo creo que de verdad, y es muy válido y es muy hermoso aceptar que cuando nos permitimos empezar a hablar de la muerte, del significado, del propósito, y lo hacemos desde una mirada, pues que seguramente en un principio será a través de la queja, pero posteriormente puede ser a través de la construcción, se facilita mucho. Se facilita mucho el poder conversar sobre estos temas, sobre lo que nos da miedo, sobre incluso lo que no pareciera tan racional, pero nos asusta no lograrlo o no serlo. Es importante también plantear que desafortunadamente nosotros vivimos en unos ritmos muy acelerados de vida, donde la contemplación, el silencio, el momento de soledad, como que se asocia con improductividad. Y en realidad esos momentos que son donde podemos disfrutar de manera consciente y plena de nuestra ansiedad existencial para que entonces podamos transformarnos y cambiar nuestra esencia, nuestras decisiones, nuestra vida, pues son necesarios esos momentos, son necesarios momentos de contemplación. Me acuerdo mucho de una frase que se volvió muy popular en internet de la serie Stranger Things, por allá en su primera temporada, y es que llegaba la policía a plantearle a Hopper, en ese entonces el alguacil del pueblo, un montón de cosas, de los casos, y él paraba a la gente y decía, las mañanas son para café y contemplación. Despacio, arranquemos el día despacio, por favor. ¿Sí? Café y contemplación. O sea, en fin, uno puede alargarse acá un montón, pero fundamentalmente nos cuesta hablar de eso porque sentimos esa presión de estar bien todo el tiempo, de ser productivos, de estarnos moviendo, de no se cuestione tanto, avance, 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 avance. Eso es muy difícil, eso invalida esas preguntas existenciales, eso invalida el minimizarse. Incluso, y retomando acá, eso invalida ese momento de café y contemplación, de démonos ese espacio para poder tener una experiencia existencial. Es a través de nuestras experiencias existenciales donde nos podemos resolver las grandes preguntas. El scroll infinito, la productividad infinita, el cumplimiento de compromisos infinito nos agobia a tal punto que además nos acalla en poder hacernos las preguntas fundamentales de, ya no de la vida, sino de nuestra vida. Por eso nosotros, los terapeutas, muchas veces les mandamos tareas a ustedes que parece como que, no, pues tú para qué, para que puedas reflexionar sobre ti, para que, listo, no lo haces por voluntad propia, por hábito propio, ok, hazlo por tarea, pero date un tiempo para ti, para poder pensar en tus cosas, en esas que te aquejan, esas por las que viniste a terapia. No, aparte parece, suena fácil, pero no, cuando uno se sienta a hacerlo, no es nada fácil, la verdad. Hacerlas con juicio es difícil y uno es, Es pero ¿para qué me mandaron complicado. esta tarea? No quiero llorar, Ajá, no quiero pensar. Y a, justo. a eso vinimos, a terapia, a pensar Sí, cositas. totalmente. Ahora mencionábamos que a lo largo de la vida se puede presentar en infinidad de veces la ansiedad existencial. Háblanos un poco de momentos en los que puede aparecer en distintas etapas de la vida. Bueno, sí, planteamos que se puede presentar por cualquier cosa, finalmente, porque es que Sí. dentro de la inquietud existencial justamente está el hecho de que pues para cada uno es algo distinto, pero uno podría plantear que hay unos momentos
donde suele ser común que se presente. Hablábamos pues de que por tanto temas biológicos como simbólicos, esos momentos de edad, que parecen como crisis de edad de la vida. eh, Ay, yo pa- aquí me ah, voy a exponer un poco. Apenas que cumplí 30 años, yo pasé una super crisis emocional. Pablo está de testigo. O sea, para mí el cumplir 30 años fue un revoltijo emocional potente que llevó a cuestionar muchas cosas. no, y de acuerdo, yo lo viví también en su momento. Y puede que lo vuelva a vivir prontamente o no, no se sabe. Pero miren, lo importante acá es, somos simbólicos. Está bien que nos aferremos a ese numerito que termina después con un cero. Es válido que los 20, 30, 40, 50, 60 nos hagan cuestionar cosas, como de repente también lo hace el calendario cuando es 31 de diciembre, o como lo hace la muerte de un ser querido, pero estos cambios importantes en la vida, casarnos, divorciarnos, tener un hijo, perderlo, las cosas, las cosas que simbólicamente son significativas para nosotros nos pueden hacer pasar por estos cambios, perder un empleo, bueno, o llegar a uno nuevo. En general, hace poco, un o una consultante pasaba por una crisis y ella decía, yo no entiendo por qué estoy pasando por esta crisis si lo único raro que he hecho es adoptar un perrito, ¿sí? Claro, ya luego nos sumergimos más en qué pasaba ahí, era que esa fue un poco como su forma de acallar su deseo pues, de que quería tener hijos y que finalmente había tomado la decisión de no hacerlo, pero, pero estaba feliz por su perrito, pero también de alguna manera estaba en duelo por ya pasaron mil cosas en mi vida, ya tengo una edad y ya sé que no es responsable tener un hijo y no lo quiero tener, pero lo quería, lo quería. Y entonces esto hace que sea muy real. Eso es una forma también de la ansiedad existencial. Miren que también, por ejemplo, se suele intensificar de manera importante por la pérdida, por la partida de nuestros seres queridos, de nuestras mascotas, de repente de las cosas que han sido significativas o de las que queríamos que funcionaran y no pasó. También por ahí tenemos ya episodios que ya tenemos buenos temas para Claro. mirar hacia atrás. Hay muchas cosas que habitan en nuestro ser y que darnos también el tiempo y sobre todo como el entendimiento de que están ahí no solamente nos genera la aceptación de que tenemos dudas, inquietudes, dolores por eso que sentimos, sino también y más importante, porque también es la forma de que no nos estalle el volcán emocional. Es que sentir las cosas, quitarnos de la cabeza yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien todo el tiempo y aceptar que hay cosas que nos pueden poner tristes, hay cosas que nos pueden hacer cuestionar duro, es parte importante de la experiencia vital de la vida y como se los he venido diciendo, y también se puede disfrutar, o sea, se puede disfrutar esos cambios internos, se pueden agradecer. Surge porque podemos estar teniendo logros importantes o porque, ojo, este sí que es bien interesante, o porque llevamos bien mucho tiempo. Y entonces, ¿cuál es el reto? Pues tengo dominado este trabajo, tengo una estabilidad con mi pareja, estoy bien con mis amigos, las finanzas van bien. Claro, y eso puede generar una una ansiedad existencial fuerte, porque el ser humano necesita desafíos, necesita proyectarse alrededor del cumplimiento de metas y poder ver que esas metas van teniendo significado. Y a veces eso es tan simple como pues voy a abordar un nuevo hábito en mi vida. Voy a darme a la tarea de leer todos los días, aunque sea una página. Voy a darme a la tarea de aprender ese nuevo idioma. Voy a entrar a esas clases de guitarra, que no me van a servir para nada distinto que para llenarme el corazón de alegría. Ese ahora que sigue, nosotros lo logramos llenar
cuando nos damos el espacio de sentir y de vivir esa ansiedad existencial. Ya para ir cerrando, ¿qué se puede hacer cuando aparece esta ansiedad existencial? ¿Cómo manejarlo un poco? ¿Qué hacer? Bueno, empecemos por escucharla, no evitarla. Empecemos por ubicar dentro de nuestra red de apoyo con quien podemos conversar, con quien podemos fortalecer la contestación de esas preguntas, de esas inquietudes. Yo les diría incluso que no se trata de eliminarla. De hecho, no la eliminemos, o sea, permitamos que habite, que nos visite y ojalá que lo haga muchas veces en nuestra vida, de verdad, que ocurra mucho porque si la aprendemos a gestionar adecuadamente, eso es lo que nos va a permitir tener una vida más plena. Al final del libro de Come, Reza, Ama, se hablaba también de este concepto, pero con una analogía que me parecía hermosa, y es algo de desequilibrio también hace parte de tener una vida en equilibrio. Necesitamos poder hacernos esas preguntas que nos desordenen lo que creíamos que estaba tan enredado. Es justo así donde logramos empezar a darle un sentido a nuestra vida. Ahora, por supuesto, a veces hay que alzar la mano. A veces esas preguntas que nos hacemos desde nuestra ansiedad existencial son muy profundas. Y no quiere decir que estemos enfermos mentalmente, no, quiere decir que hay preguntas que a veces requieren la llamada de un amigo. De repente, si tú me preguntaras algo de matemáticas en este momento, pues yo tal vez no te lo podría contestar y tendría que llamar a un amigo para que nos ayude a responder esa pregunta. En Claro. este caso, justamente es nuestra red de apoyo y en nuestra red de apoyo puede estar el psicoterapeuta, puede estar el psicólogo, el profesional que también nos acompañe a darle orden, sentido a esas preguntas que ya tal vez nos quedaron un poquito más grandes o entendiendo que podríamos resolverla nosotros, pues queremos poderlo hacer un poco más rápido, como con un tris más de agilidad. También es importante trabajar nuestros valores, nuestros hábitos, en lugar de buscar siempre como respuestas absolutas. A veces son los pequeños cambios y no las grandes ecuaciones lo que nos transforma, lo que necesitábamos. Mm, hace un tiempo tuve el privilegio de atender un caso donde una persona venía muy abrumada por su trabajo y y ella se cuestionaba altamente si tenía que cambiar de trabajo. Y era una opción, desde luego que era una opción, pero nos pusimos ferozmente a entender, a permitirnos trasegar por esa serie de preguntas y al final lo que nos quedó es, no, yo no tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar el enfoque en el que estoy haciendo mi trabajo para poder estar bien, para poder estar tranquila, para poder estar a gusto. Y eso hizo que todo cambiara. Entonces, no siempre son respuestas absolutas, no siempre son el divorcio o el seguir, el mantenerme o no, el ser padre o no serlo. A veces se trata es de pequeñas cosas, que también, por supuesto, otras veces sí se trata de respuestas pues que nos pueden transformar la vida completamente. Yo finalmente simplemente quisiera agregar que que no busco con lo que les he dicho romantizar algo que pueda estarles doliendo, que pueda estarlos confundiendo, pero sí plantearles que lo primero que deben hacer ustedes para tener amor propio, además de decirse cosas bonitas a propósito de todo lo que se suelta en internet y todo, que puede haber algún trasfondo importante en ello, lo primero que hace que una persona tenga amor propio es escucharse, es que se escuche y se valide desde eso que se está planteando, que se trate con amor, pero también que se empuje a seguir hacia adelante. Y parte de ese tratarse con amor, de empujarse hacia adelante y de escucharse está en
aceptar que la ansiedad existencial aparece en nuestra vida también como un llamado a que podamos aceptar los cambios, a que podamos apropiarnos de esos cambios y pues disfrutarlos. Yo solo quería complementar ahorita con lo que comentabas de las redes de apoyo y demás. Pues contar como una experiencia. Apenas ayer te decía que nosotros tenemos un amigo que se llama Juan. Un saludo, Juan. Es bien padre luego platicar con él porque luego llega con preguntas bien raras que abren debates bien ricos, o sea, que la verdad luego nos la pasamos horas debatiendo del tema y cada quien aportando su punto de vista y demás. Y ojo, son debates amistosos y es padre que se abre esa conversación amable, porque muchas veces los debates terminan en pleitos y no. Pero si ustedes tienen amigos, conocidos con los que puedan hablar de estos temas y debatirlos amablemente, la verdad es muy rico, muy padre y puede ayudar con este tema de la ansiedad existencial. Así es. Yo creo que no hay nada más hermoso para regalarle a alguien que es el tiempo de escucha y de conversación, que una conversación que realmente enriquezca. Ahí está. Si podemos permitirnos vivir esas conversaciones, pues primero que todo con nosotros mismos, pero luego con esas personas que están abiertas a ese diálogo, ahí está algo Un diálogo amable siempre. mejor que mejor, 10 de 10. Perfecto. Pues creo que ya se dijo todo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que les haya gustado el tema del día de hoy. Pues recuerden que es muy importante normalizar estas conversaciones, que la gente tenga más apertura de hablar todo. Es muy importante, muy importante. Y ya saben, por favor, compartan el episodio si conocen a alguien a quien le pueda servir o ustedes dicen, oh, yo creo que con estos amigos podría abrir un debate al respecto. Por favor, ayúdenos compartiendo, nos ayuda para que más personas se animen a hablar de estos temas de los que casi nadie habla. Y ya saben, por favor, suscríbanse, campanita, comentario, que creo que nos decían que más de 3 palabras, por favor, como para que YouTube, como que el algoritmo vea, la gente está interactuando con esta publicación. Entonces, por favor. Y los dejo con una frase. Hacerse preguntas sobre la vida no te rompe. Muchas veces es el inicio de construir una vida más honesta contigo. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.